Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la clase número 2 de base de datos, primer encuentro, comisión CID. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Se pueden desmutear el micrófono? Sé que estamos cansados, pero bueno, ya último tirón de la jornada. Hola, ¿Cómo profe, están? ¿Todo buenas tranquilo? noches. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo Bien. te va? ¿Cómo Buenas andan? noches, profe. Buenas ¿Todo noches, profe. bien? Bien, Buenas acá. Un para poquito todos. cansado, pero bueno, es como todos, ¿no? Todos estamos Mm, a full todo el día. Bien, chicos, cuéntenme cómo les estuvo yendo en programación. Sé que no es de la materia, pero me compete también. Soy profe de ahí, así que cómo les estuvo yendo. ¿Estuvieron repasando el PDF? Miren que el viernes los machaco con todo, ¿eh? Porque el viernes, si no me entendieron esta parte del primer encuentro, el segundo encuentro es un poquito más complejo porque vamos a ver otros tipos de simbologías en PCI, ¿no? Así que cómo lo llevan, me pueden comentar, ¿se complica, no se complica? ¿Se entiende bien lo que explica el profe? ¿Cómo venimos? ¿Vieron ejercicios? A mí me ¿Interactuaron con falta la un poco de inteligencia práctica, profe. artificial? Bien, perfecto. Bueno, No, pero todo sí, bien a ver, por el a, momento. a todos les va a faltar práctica y más a los que nunca tocaron programación en su vida. Va a ser complicado, igual que base de datos, ¿eh? Ojo, base de datos es bastante complejo también, pero si vamos llevándolo, ¿sí? De la manera que tengo pensado yo llevarlo con ustedes, más que nada base de datos, ¿no? Si bien programación tiene la parte esta de PCI, que por ahí lo entendemos poco y nada, y a su vez es como que ya en tercer clase nos olvidamos del todo de PCI y ya vemos Python, que es lo que realmente no, nos interesa. Base de datos también tiene un par de códigos complejos, pero si lo vamos siguiendo al hilo, bien como tiene que ser, y nos dedicamos, no les digo 2 horas, ¿no? Porque no todos tienen esas 2 horas por ahí libre para estudiar, pero por lo menos 40 minutos, 1 hora, que siempre nos vayamos dedicando a repasar las sentencias, estamos más que bien. ¿Y por qué les digo metodología, no? ¿Cuál es la metodología que yo quiero llevar? Es ir mostrándoles lentamente, a partir de la clase que viene, ¿no? Pero ir mostrándoles lentamente cómo crear consultas, ¿sí? Probarlas una y otra vez, creando muchas tablas, no una sola, ¿no? Creando muchas, ir probando, ir haciendo que ustedes también se animen a ir tirando ahí comentarios, ¿no? Ay, acá podríamos poner un select, bueno, ¿y qué podríamos poner acá? Es bueno para que practiquemos entre todos y que después se le haga mucho más fácil en el avance de clases, ¿no? Entonces, y también viendo que tenemos obviamente la materia de inglés, ¿no? Inglés técnico debe ser, en los cuales seguramente van a haber palabras reservadas y demás para que vean, para que vayan entendiendo lo que es el lenguaje de programación y base de datos, porque son todas las consultas en inglés, ¿no? Son todas en inglés. No sé si vieron partes en programación que tienen lo de, por ejemplo, int, que es entero. Lo mismo se encuentran en base de datos. Vieron que la clase anterior estuvimos viendo ese int, que es entero también. Tienen muchas palabras en común y que son en inglés. Entonces, si no sabemos inglés, por lo menos lo básico, lo técnico, estamos complicados, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar. Yo cada vez que les vaya mostrando una consulta, también se las voy a traducir al español para que entiendan de qué se trata, ¿sí? Entonces, ustedes lo que hacen es, en un apunte, pum, pum, mira, int es entero, select es seleccionar, listo, perfecto. Lo anotan al lado, en un cuadernito, en algún lado, y lo van teniendo como machetito, ¿no? Que no está de más usar ese machetito, se permite tranquilamente. Bien, ¿tienen alguna consulta o algo para hacerme antes de arrancar con la clase? Hoy tenemos, como la clase uno mucha teoría, así que la idea es que la hagamos llevadera, ¿no? ¿Tienen alguna consulta sobre el campus, sobre la clase 2 de base de datos, el contenido que se encuentra ahí? No sé si vieron que hay cada vez más contenido dentro del campus. No sé si se dieron cuenta, pero cuando arrancamos el viernes había un contenido y ahora es como que empieza a haber más, ¿no? Porque entre los profes vamos poniendo nuevas actividades, nuevo material de estudio, ¿no? Como para que puedan ir eh, mejorando lo que está en el PDF, ¿no? O sea, poniéndolo como una ayudita más, ¿no? Para que terminemos de entender los conceptos. Bien.
Bueno, si no hay dudas, voy a comenzar con la clase 2. Vamos a ver el tema relaciones, ¿sí? Entre tablas, que justamente estamos hablando de una base de datos relacional, entonces tenemos que empezar a ver cómo son ese tipo de relaciones que existen. Antes de seguir, Alex, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Tengo una. Me cambiaron de la primera clase a la segunda Sí, no sé, las referencias y las preguntas iban apuntado a. Cuando habla de atributos en la segunda clase, estamos hablando de los campos. sí, del nombre de cada campo, exactamente. Y lo que identifica como entidad sería la tabla. La entidad sería el título de la tabla, el nombre de la tabla. Nombre de la tabla. Te doy un ejemplo, Sí. alumnos, ciudades, ¿sí? O sea, el nombre en sí de la tabla, ¿sí? O podría poner, no sé, a ver, otro, usuarios, ¿sí? Usuarios. Eso sería Está el bien. nombre de la tabla, la entidad, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hablar ahora es esa relación entre entidades, ¿sí? Ok. ¿Se entiende? Sí, Bien, entonces perfecto. como... No, por favor. Entonces, como le decía, vamos a hablar de lo que es relaciones de tablas y vamos a hablar de lo que es normalización, ¿sí? Ese es un punto muy importante, la normalización, porque tiene varias formas, tiene varios pasos para que nuestra base de datos esté correctamente estructurada y funcional, ¿sí? Ahí estaba leyendo justo el chat que compartieron un grupo de WhatsApp, me parece más que perfecto, ¿sí? Que tengan un grupito y puedan ir debatiendo ideas entre todos, ir paseándose info y demás. Esperemos que no pase como cuatrimestres anteriores que entre WhatsApp se pasaban ahí las respuestas de los exámenes finales, que se descubrió ahí, ¡pum! Chácate. ¿Sí? Tratemos de que no pase eso, ¿sí? Pero bueno, la idea sería que puedan contar con, que puedan hacerse compañeros entre todos y puedan darse una mano, ¿no? Porque esto, al fin y al cabo, es para todos, ¿no? Así que bueno. Bien, voy a compartir pantalla. Perfecto. Vamos a la primer presentación. ¿Sí? La cual habla de fundamentos de relaciones en base de datos. Acá ustedes ven una imagen, ¿no? Perdón, se ve la pantalla, ¿no? Antes que nada. Sí, sí, se ve, profe. Ah, perfecto, así no avanzo. Bien, Sí, sí. como verán, hay una imagen acá a la derecha y ya más o menos se van a... Ven como un diseño, ¿no? Una arquitectura entre ahí que ven flechitas naranjas. Bien, eso es relación. Pero relación entre qué? Entre tablas. Fíjense que tienen acá, bueno, está en inglés, ¿no? Pero dice supplier, ¿sí? Dice delivery, dice order detail, dice product, dice branch. Todos esos nombres son tablas, son entidades, ¿sí? Y como verán, tienen como linitas y esas linitas en un lado están normales, pero en el otro lado tienen como patitas de gallo, ¿no? Bueno, ya vamos a ver a qué se refiere con cada esa simbología, ¿no? De las flechas de unión. Bien, entonces, vamos a explorar los conceptos clave de las relaciones en base de datos, incluyendo llaves primarias, sé que ya lo habíamos visto porque me adelanté un poco, pero es bueno volver a refrescarlo, atributos, entidades y tipos de relaciones, ¿sí? Para empezar, vamos a hablar de nuestras queridas llaves foráneas. Como Profe, le había disculpe. dicho anteriormente, llaves foráneas son identificadores únicos, ¿sí? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de un identificador único? ¿A qué hace referencia un identificador único? ¿En qué ¿El caso de la DNI? vida real podríamos llevar ¿El un DNI? identificador único? El DNI. Podría ser. DNI, El el DNI, número de DNI legajo, por El ejemplo. DNI, es exactamente, por el DNI persona. es patente del único. auto. La patente del auto, exactamente. Son identificadores únicos que son para alguien en particular o para un objeto privado en particular y demás. O números de serie también es un ítem único, ¿no? Un número de Para legajo cada también. producto. ¿Cómo, perdón? Un número de legajo también podría ser. Número de legajo, sí, tal cual, tal cual. Alexis, ¿que levantaste la mano? Puede ser la IP. El IP, exactamente. Sí, no, más que el IP, porque viste que vos en varias computadoras ves, por ejemplo, a ver, es único al momento de tener una red entre computadoras mismo, en tu mismo servidor, ¿no?
Pero viste que existen IPs iguales, siempre el 192.168.1.1, eso lo vas a ver mayormente en cualquier computadora porque es lo que más se configura, ¿no? Pero sí, sería un identificador único, tenés razón, porque si vos tenés otra compu en tu casa no le vas a poner el mismo IP. Me parece perfecto lo que decís. Incluso también la Mac de la computadora, las Mac también son únicas, ¿sí? Para más detallado, no sé si lo vieron al tema Mac, que tiene como 4 numeritos, 2 puntos, 3 numeritos, 2 puntos. Bueno, esos son códigos o series únicos de nuestro ordenador, ¿no? De nuestro ordenador o nuestro celular. Todos tienen una dirección MAC, ¿sí? Pero bueno, eso ya es ya es informático. Bien, entonces, punto número 1, identificador único. La llave primaria es un atributo, porque es un atributo, ¿sí? O conjunto de atributos que identifica de forma única a cada registro en una tabla, ¿sí? Acuérdense que yo cuando creo un atributo para un identificador único, ¿qué nombre le ponía? ¿Se acuerdan? A ese atributo. ID. ID, ID. exactamente, ID, ¿sí? Entonces, a ver, cuando nosotros creamos tablas, y supongamos que tenemos 5 tablas, ¿sí? Cada una, ¿yo qué recomiendo? Después cuando empecemos a programar en base de datos, se van a dar cuenta por qué. Pero ya el atributo generalmente, si yo estoy hablando, por ejemplo, de usuarios, una tabla de usuarios, una entidad de usuarios, yo lo que hago es poner en ese ID, en ese atributo que se llama ID, no pongo solamente ID, pongo ID-usuario, ¿sí? Entonces de esa forma tengo mi tabla bien estructurada, ¿no? Esas son ideas del profe, igual o de algún administrador de base de datos que generalmente lo prefieren de esa manera porque se identifica más al momento de ver nuestra tabla, ¿no? Decir, mira, esto es el ID del usuario, ¿sí? De la tabla de usuarios, está bien puesto. Si pongo nombre-usuario, apellido-usuario. Entonces, a todos los atributos les doy ese guión bajo y el nombre de entidad a la que hace referencia, pero como para que esté bien ordenado, ¿no? Que esté bien estructurado, ¿sí? Eso se lo tiro como tips, ¿no? Si lo quieren hacer en algún momento, queda muy lindo, visible el tema de la tabla a futuro. Bien. 2. ¿Qué hace la llave primaria? Evita duplicados, ¿sí? Garantiza que no haya 2 registros iguales en la misma tabla, lo que mejora la integridad de los datos. ¿A qué se refiere con esto? Que yo no puedo tener 2 ID que sean 1000, por ejemplo. No, es 1000 y tiene que ser 1001 o 1114, pero nunca pueden ser dos registros con un ID 1000, por ejemplo, o con un ID 1, ¿no? Siempre son cada registro tiene que tener un ID único, ¿sí? Bien. Punto número 3, y creo que este es el que más nos va a interesar. Enlace entre tablas, ¿sí? Las llaves primarias permiten establecer relaciones entre tablas a través de llaves foráneas. Y van a decir, profe, pero ya pasamos a llave foránea, ¿qué es esto? Recién estoy entendiendo llave primaria. Bueno, en resumen, llave foránea es llave secundaria, ¿sí? Se le llama así. Tenemos una llave primaria y una llave secundaria, ¿sí? Entonces, para que lo vayan entendiendo, a través de esas 2 llaves, yo puedo hacer conexión entre tablas, ¿sí? Puedo hacer conexión entre tablas. Es muy importante que lo sepan hasta ahora para qué sirve esa llave primaria, ¿sí? Bien. Por otro lado, tenemos atributos y tipos. Tenemos, por un lado, los atributos, ¿sí? Los atributos son la característica que definen a una entidad en la base de datos. Como les decía, ¿no? Son el nombre de cada campo. Por ejemplo, ID, como había dicho una alumna, nombre, apellido, edad, ¿sí? Todos esos van a ser nombres de mis campos y a su vez van a ser atributos. Debajo, todo lo que tenga abajo va a ser datos, ¿no? Pero el título de cada columna, eso es atributo, ¿sí? Esto no se lo olviden, chicos, por favor. Son cosas muy importantes. ¿Qué tipo de atributos podemos tener? Pueden ser numéricos, ¿sí? De texto, de fecha, booleanos y más, dependiendo de los datos a almacenar. Esto también lo habíamos hablado, pero esto es como para que ustedes vean que
Yo como que cuando doy la clase como que me adelanto un poco para que vean qué se va a ir, qué se va a venir, pero ya como para que vengan con una idea cuando les esté explicando, ¿sí? De qué se trata de lo que estamos hablando. Entonces, como habíamos visto, ¿se acuerdan que estuvimos viendo los tipos de datos, ¿no? El int, varchar, date, ¿sí? Booleano, bueno, en ese caso sería boolean, ¿sí? O bool, ¿sí? En programación lo van a ver más como bool, a lo mejor. Bien. Por otro lado, integridad de datos. Los tipos de atributos garantizan la validez y consistencia de los datos ingresados. Cuando yo haga una búsqueda, ¿sí? Cuando yo haga una búsqueda de un atributo en particular, supongamos que yo quiero saber todos los apellidos existentes en mi tabla. Bueno, voy a hacer una consulta, ¿no? Con SQL o con lo que sea, pero cuando haga esa consulta y pida ver el atributo apellido, ¿sí? Me va a arrojar todos los datos que están dentro de la columna apellido. ¿Y por qué dice integridad de datos? Porque yo voy a saber que todos esos van a ser solamente apellidos. No voy a tener un número metido ahí entre medio. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que gestor de base de datos es muy estructurado? Entonces yo no puedo poner un número a un varchar, por ejemplo. A ver, sí podría poner un número, cosa que no va, pero lo va a tomar como texto. ¿Sí? Acuérdense que podemos escribir números como texto también, entre comillas, ¿no? Bien. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, sí. vamos bien. Me tomo tecito porque se me seca la garganta. Bien. Entidades, que ya justo un alumno había preguntado anteriormente. Entidades, objeto o concepto. Las entidades son los objetos o conceptos principales que se representan en la base de datos. ¿Sí? Tablas. Cada entidad se representa como una tabla, y ahí está lo que te había dicho Alex anteriormente. Y justo levantaste la mano. Sí, decime. Te quedó la pantalla en atributos y tipos. Creo que avanzaste, pero no. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver, quizás se trabó un poco. Yo lo veía bien. Ah, ¿lo veías bien? Se No, veía entonces bien. también Ah, era sí, yo. bueno, bien, bien. se veía bien. Uy, perdón, lo dejé de compartir para. A ver. Ahí volvió. Ahí volvió. A ver, Alex, capaz que ahí se te refrescó. No, pero bueno, entiendo que soy yo. Entidades, sí, quizá tenés latencia, quizá tenés la compu un poquito lenta, capaz que está medio como pensando. Bien, entonces, tablas. Cada entidad se representa como una tabla. Y vuelvo a lo que dije anteriormente, eso es lo que le decía al alumno, a Alex justamente, que todas las entidades en realidad es el nombre de mi tabla, ¿sí? Donde cada fila es un registro y las columnas son los atributos, ¿sí? Esto también lo habíamos hablado. Entonces, cuando ustedes escuchen diagrama entidad-relación, relación entre entidades, ¿a qué hacemos referencia? A ver si alguien me lo dice. La relación entre las tablas. Bien, no están dormidos. Perfecto. Entonces, bien. Entonces, es esa relación entre tablas, ¿no? Cuando decimos entidad, sabemos que está hablando de una tabla. Si yo a ustedes les pido en un ejercicio, decime los atributos que existen en la entidad de alumnos, ¿sí? Ustedes van a tener que saber que estoy haciendo referencia a la tabla y no se estén mareando buscando con ChatGPT, ¿por qué el profe me pide entidad? Porque yo en algún momento les dije que entidad es la tabla, ¿sí? Bien, relaciones. Las entidades se relacionan entre sí a través de llaves primarias y foráneas, ¿sí? Modelado. El diseño de entidades es fundamental para el modelado efectivo de la base de datos. Después vamos a estar viendo esa imagen que yo les mostré al principio, que eran tablitas relacionándose. Eso en realidad es un diagrama de entidad-relación, ¿sí? Lo que hacen ustedes es, antes de crear su base de datos y crear sus diferentes entidades con sus correspondientes atributos y sus correspondientes restricciones. Restricciones me refiero a configuración, a la estructura de cada tabla, ¿sí? Eso se llama restricciones. Van a tener que hacer un diagrama de entidad-relación, ¿sí? En el cual, a través de ese diagrama, ustedes pueden guiarse mejor de dónde hacer esa relación, de dónde crear esas llaves primarias, dónde crear esas llaves secundarias, ¿sí? Es muy importante que entendamos cómo se hace un diagrama, ¿sí?
Bien. Tipo de relaciones. Y esto por ahí puede ser un poquito confuso, ¿sí? Puede ser un poquito confuso porque a veces no sabemos cómo relacionar, ¿sí? Pero si vamos acá, les muestro la parte primera, que teníamos tablas con esas linitas, esas patitas de gallo, ¿sí? Esas patitas de gallo que vemos en algunas partes, eso representa muchos, ¿sí? Muchos. Y esta parte, esta línea normal, o esta línea con una linita que atraviesa, eso sería uno. Es uno a muchos, ¿sí? Por un lado tenemos uno y por otro lado tenemos muchos. ¿Bien? Bueno, fíjense que acá hay otro ejemplito, ¿no? Acá muestra, pero acá está hecho con otro gestor de base de datos. Pero es prácticamente lo mismo. Esto simularía la patita de gallo y esto simularía el 1, ¿no? Una unidad. Entonces, fíjense los tipos de relaciones que tenemos. Y acá es donde quiero que presten atención, porque hasta nosotros, los profes, los programadores, los administradores, hay veces que se nos suele ser confuso, ¿sí? El tema de cómo, qué tipo de relación haría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno a uno, ¿sí? Uno a uno. Dice que cada registro de una tabla, se relaciona con un único registro de otra tabla. Es uno a uno, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos, pero es uno a uno. Después tenemos uno a muchos, ¿sí? Uno a muchos dice que un registro de una tabla puede relacionarse con múltiples registros de otra tabla, ¿sí? Y por último tenemos muchos a muchos. Muchos a muchos dice que múltiples registros de una tabla. Uf, me escuché como triple, cuádruple, quíntuple. A ver, alguien tiene. Ahí está, justo ese motivo, gracias. Te estaba por mutear yo, pero bien, gracias. Bueno, cuando decimos muchos a muchos, quiere decir que múltiples registros de una tabla pueden relacionarse con múltiples registros de otra tabla. Ya ven, igual se van a dar cuenta por el nombre, ¿no? Uno a muchos, muchos a muchos, ¿no? Ya entendemos más o menos acá esa referencia. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos. Relaciones uno a uno. ¿Qué estábamos hablando anteriormente? De los documentos de identidad, ¿sí? Fíjense, decimos identificador único. Bien, perfecto. Documento de identidad. Cada persona tiene un único documento de identidad, ¿sí? Eso es uno a uno. ¿Por qué? Porque no pueden haber más personas con un mismo número de identidad. ¿Se entiende? Con un mismo documento. Bien. Dirección de residencia. Cada persona tiene una única dirección de residencia. Nosotros en nuestro DNI tenemos una sola dirección de residencia, ¿no? Número de teléfono. Cada persona tiene un único número de teléfono. A ver, una persona puede tener más números de teléfono, ¿no? Pero generalmente una persona tiene un solo número de teléfono que es para esa persona a la cual le llega la factura y demás, ¿no? Entonces, son relaciones uno a uno, ¿sí? Repasemos. Documento de identidad, dirección de residencia, número de teléfono, ¿sí? Son aquellos atributos que yo puedo tener solamente como persona. Una sola persona puede tener ese tipo de relación, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, sí. Sí, Sí, profe. Bien, perfecto. A ver, al fin y al cabo, después cuando estemos haciendo tablas, no nos vamos a acordar mucho de estas relaciones, porque cuando nosotros creemos con SQL y creamos la llave foránea, ya es como que solo se va haciendo el diagrama y solo va mostrando ese tipo de relación, ¿no? Pero bueno, la idea es que lo entendamos. ¿Por qué hace ese tipo de relación? Bien, relaciones uno a muchos, ¿sí? Clientes y pedidos. Un cliente puede hacer múltiples pedidos, pero cada pedido pertenece a un único cliente, ¿sí? Ese pedido es solamente para mí, Jeremías, o sea, para yo, Jeremías, es el único que puede hacer ese pedido, o sea, todos pueden hacer ese mismo pedido, pero ese número de pedidos solamente va para una persona, ¿sí? Entonces eso es uno a muchos, cuando un cliente puede hacer muchos pedidos, pero ese pedido está reservado para un solo cliente, ¿se entiende? Ese número de pedido. Empleados y tareas.
un empleado puede tener asignadas varias tareas, pero cada tarea es realizada por un único empleado, ¿sí? Productos y categorías. Un producto pertenece a una única categoría, pero una categoría puede contener múltiples productos. Esto es como que lo hace al revés, ¿no? Pero se entiende, siempre es uno a muchos. Entonces, cuando ustedes armen una tabla y hagan esa relación, van a decir, a ver, ¿podría hacerlo de esta forma o podría hacerlo de esta otra? ¿Por qué? Porque yo, usuario, ¿puedo tener muchos DNI? No, puedo tener un solo DNI. Y ese número de DNI va a ser para mí. Bueno, listo, eso es uno a uno. ¿Sí? No existe otra relación. ¿Se entiende? Bien. Y por último tenemos relaciones muchos a muchos. ¿Sí? Ejemplos, estudiantes y cursos. Un estudiante puede estar inscripto a varios cursos y un curso puede tener múltiples estudiantes, ¿no? ¿Concordamos acá? ¿Coincidimos? Ustedes como estudiantes se pudieron matricular a varios cursos, ¿no? A varias materias. Y las materias tienen varios alumnos, ¿o no? Entonces ahí está la relación muchos a muchos, ¿sí? Libros y autores. Un libro puede ser escrito por múltiples autores y un autor pudo haber escrito múltiples libros, ¿sí? Y por último, proyectos y empleados. Un proyecto puede involucrar a varios empleados y un empleado puede participar en múltiples proyectos, ¿no? Entonces, bueno, ¿me siguen hasta acá, chicos? ¿Se entienden esas diferencias de uno a uno, uno a muchos a muchos? ¿Sí? Miren que después va como pregunta en los parciales, ¿eh? ¿Tenemos dudas hasta acá? ¿Noé? ¿Noé, que levantaste la mano? No sé si estás muteada. A ver. Noé Reynoso. Bueno, ya nos irá a hablar en algún momento. Bien. Sigamos que tenemos bastante por delante. Integridad referencial. Número 1, consistencia de datos. La integridad referencial asegura que las relaciones entre entidades se mantengan válidas y consistentes. 2, operaciones seguras. Impide la eliminación o modificación de datos que afectarán la integridad de relaciones. Validación de llaves. Verifica que las llaves primarias y foráneas cumplan con los requisitos de las relaciones. Entonces, por esto es muy importante para contener esa integridad, ¿no? Saber que nuestras tablas van a estar bien estructuradas, que van a corresponder a este tipo de ID, ¿no? A ese registro, que no va a haber otro metido por ahí molestando, otro registro más molestando. Se asegura de eso, ¿no? Cuando nosotros en realidad nos asegurábamos de escribir un Excel antes y poníamos un atributo en el cual poníamos el stock que teníamos de, por ejemplo, remeras, y por ahí teníamos una remera en minúscula, otra remera en mayúscula, otra remera con una mayúscula entre medio, y ahí vos decías, pero si yo tengo un solo tipo de remera, bueno, está bien, pero vos me estás mostrando en tu tabla que tenés 3 tipos de remera. Entonces, de eso se encarga, ¿no? En sí, de esa forma nosotros nos estamos asegurando de que si fuese remera con R mayúscula o minúscula o lo que sea, va a corresponder un solo ID. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, listo, es remera por más que tenga ese tipo de distinto nombre, ¿no? Pero va a tener este tipo de ID. Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esas relaciones, ¿no? De hacer estas relaciones y por qué vamos a estar hablando tanto de relaciones entre tablas y demás? Primero, por la integridad de datos, ¿sí? Las relaciones aseguran la consistencia y precisión de los datos almacenados. Acceso eficiente. Permite recuperar y relacionar datos de manera rápida y sencilla. Seguridad, que esto es lo más importante. Las relaciones bien definidas protegen la base de datos de modificaciones no autorizadas. Y por último, análisis de datos, que esto es lo que más le va a interesar más adelante a ustedes, facilitan la generación de informes y la obtención de insights valiosos. Cuando ustedes hagan prácticas profesionalizantes, no sé si ya arrancaron, me parece que no, creo que arrancan el segundo cuatrimestre, si alguno me puede corregir, pero cuando vean el tema de prácticas profesionalizantes, a ustedes lo van a hacer seguramente hacer análisis de datos, ¿sí? En el cual van a tener mucha información de alguna empresa y ustedes van a tener que ver esa consistencia de datos, ¿no? Cómo poder organizarlas, van a usar, si no me equivoco, Power BI, entonces de esa forma ustedes van a poder ver
cómo poder ir estructurando de manera correcta esas tablas y demás. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguien quiera preguntar algo? Esperemos a ver si Noé habla en algún momento, que levantó la mano. ¿Alguno que tenga alguna consulta sobre esto? Vieron que acá viene XML, ¿no? Ya después vamos a hablar de XML. Profe, estos pueden ser preguntas de parcial. Sí, sí, pueden ser preguntas de parcial. Igual, entre nos, no hacemos tantas preguntas de teoría, ¿sí? Generalmente nos enfocamos más en la práctica, ¿sí? Cuando tengamos examen parcial, generalmente se van a encontrar con consultas, más que nada, ¿no? No vamos a pedir que eliminen, que inserten, pero sí vamos a decirles, quiero que me muestres cuántos empleados tiene el sector de fabricación. Bueno, van a tener que hacer una consulta respecto a eso con SQL, ¿no? Y cosas así. Generalmente son más prácticas que teoría. Teoría generalmente vayan viendo este tema, ¿no? De normalización, de tipo de relaciones, ¿sí? Vayan viendo esto, ¿sí? Importación, exportación, cuando empecemos a hablar más adelante. Este archivito que ven acá, esta imagen de XML, eso es un archivo, ¿sí? En el cual nosotros después vamos a poder importar y exportar. Ya vamos a hablar de mucho de tipos de importaciones y exportaciones que podemos hacer, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos con esta parte, quédense con esto. Quédense con que ya tienen que empezar a ir estudiando este tipo de relaciones, ¿sí? El tema de normalización, que lo vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Tratemos de ir leyendo toda esta info. Esto igual va a quedar habilitado, este PowerPoint, para que lo puedan ir mirando, ¿no? Por ahí para las personas que no les gusta leer tanto texto y por ahí se sienten, entienden mejor con los resúmenes, ¿no? O con los videos de la clase, que pueden adelantarlo, atrasarlo, pausarlo, por ahí si no entendieron algo y volver para atrás, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a Profe, pasar. Sí, no es tanto sobre este tema en específico, pero ¿hay algún programa que ya debamos ir instalando para mantenernos ahí? sí, yo les recomiendo, lo primero que tienen que hacer es instalar SAMP, ¿sí? Que SAMP es el programita que les mostré el otro día cómo funcionaba, ¿se acuerdan? Bueno, SAMP deberían ir instalándolo. Hay un manual de instalación de SAMP, quiero ver si está en la clase, a ver, no, vamos a abrir una ventana nueva, a ver, a ventana, a ver si lo tenemos al campus, a ver. Quiero ver si lo tenemos en la clase 2 o 3. Base de datos. Igual si quieren les puedo ir adelantando cómo se instala, no hay ningún problema. Ajá. Bueno, no sale por ahora, se ve que por ahí el profe todavía no lo puso, pero si quieren yo les muestro cómo se instala SAM, es facilísimo. Lo único que tienen que hacer acá es en el explorador, es escribir XAMPP, ¿sí? Enter. Y fíjense que la primera página, la que dice apachefriends.org, esta es la página a la que tienen que entrar. Fíjense que salió al principio, ¿no? Entran ahí y acá, dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan, ¿sí? Tienen que elegir. Acá tenemos Windows, Linux o Mac, ¿no? Yo generalmente Windows, ¿sí? Es el que me corresponde. Presionan y fíjense que tiene que aparecer ahora la descarga en un ratito. A ver. Cualquier cosita, si no le sale para descargar, como me está pasando a mí en este momento, lo único. Ahí está, ahí apareció la descarga. ¿Sí? Tardó un poquito. Tiene que poner acá donde dice clic aquí. ¿Sí? Y ahí de esa forma va a aparecer para descargarlo. ¿Sí? De esa forma descargan SAM. Es lo único que tienen que hacer. Después la instalación sí es complicada, pero lo vamos a ver en clase 3. O también vamos a dejar un manual de instalación porque hay que hacer un par de cositas, ¿sí? Así que, bueno, yo lo voy a cancelar. Ahí está. Pero bueno, más o menos para que vayan descargándolo. Descargándolo sí lo pueden ir descargando, ¿sí? Como para que ya lo tengan. Nico, Profe, buenas. Yo buena, le ¿cómo estás? cargué
Y la instalación le mandé seguir, 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 seguir y lo abrí, ¿viste? ¿Te dejó Porque todo consiguiente? Bueno, bueno. sí, y a la Yo no me hora, acuerdo bien ahora si había algún pasito para, para seguir, pero si lo pudiste instalar con todo siguiente, listo. Prueben, chicos. Intenten, háganlo y, con siguiente, siguiente, siguiente hasta que les aparezca instalado. Lo que sí y- después van a tener que ver cómo se inicia. Que les muestro cómo se inicia, no hay ningún problema. Se los muestro bien rapidito. ¿Qué tienen que hacer? Una vez que está instalado SAMP, ¿sí? Fíjense que acá no me sale como acceso directo. Así que lo que hago es inicio, escribir SAMP, y acá fíjense que aparece y dice SAMP Control Panel. ¿Qué aconsejo yo? Clic derecho, ejecutar como administrador. Porque no sé si a ustedes les podrá llegar a pasar, pero a mí yo lo instalé en esta compu, lo instalé en mi compu, lo instalé en una compu del colegio, y cada vez que cierro el programa me aparecen carteles en rojo de error, error, error. ¿De qué forma se arregla eso? Ejecutando como administrador. Si ustedes ejecutan como administrador, no van a tener ningún cartel de error, ¿sí? Ejecutar como administrador, ponen que sí y listo. Esta es la ventanita que se va a abrir de SAMP. Lo que tenemos que saber, y es muy importante para poder iniciar SAMP, es presionar en Apache Start, ¿sí? Esperamos que se ponga en verde. Ahí está. Ahí están abiertos los puertos también, así que está todo bien funcionando. Y después tenemos que poner Start en MySQL, ¿sí? Que es el lenguaje con el que vamos a trabajar. Start, ¿sí? Se pone en verde, abre el puerto 3306, ¿sí? Esperamos que deje de cargar y listo, ya está. Estamos con los dos puertos abiertos y ya podríamos empezar a trabajar con PHP ¿sí? A ver, ¿qué les puede llegar a pasar? Que cuando ustedes pongan estar en MySQL, les aparezca una leyenda en rojo acá y no los deje iniciar. ¿Qué hacemos cuando pasa eso? Volvemos a tratar de poner estar hasta que funcione, 3, 4 veces. Si vemos que funciona la tercera vez, perfecto, podemos trabajar tranquilamente. Pero si sale constantemente, deberíamos asegurarnos de no tener otro gestor de base de datos instalado, ¿sí? No, perdón, no otro gestor, sino otra herramienta para ese gestor, ¿sí? Como por ejemplo Workbench. Si ustedes tienen Workbench instalado y lo configuraron con este mismo puerto 3306, pueden llegar a tener problemas de compatibilidad entre programas, ¿sí? Entonces a Workbench deberían instalarlo con puerto 3307, ¿sí? Al momento de configurarlo. Pero bueno, eso es en el caso que alguno tenga problema, me pregunte y tratamos de resolverlo. Por ahora, yo que recomiendo, instalemos SAMP, ¿sí? Con SAMP, con puerto 3306, como ya viene de fábrica, y listo, no tenemos ningún problema y funciona a la perfección, ¿sí? Bueno, miren que acá ya tengo los puertos abiertos, tengo los dos nombres en verde. Directamente, ¿qué hacemos? Vamos hasta acá en MySQL, vamos hasta donde dice admin, ¿sí? Presionamos en admin y nos va a abrir un navegador de manera local en la cual ya podemos empezar a trabajar con nuestra herramienta que es para el gestor de MySQL, ¿sí? Para el gestor, para el lenguaje MySQL. Fíjense, esta es la herramienta que yo les había mostrado anteriormente. Así que de esa forma descargamos y utilizamos SAM. Después van a ver un manual de instalación, ¿sí? Por si no les llega a salir lo que dice el compañero de siguiente, 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 podemos ver el manual y listo. De esa forma nos aseguramos que la instalación quede correctamente hecha, ¿sí? Bien. Espero no haberlos mareado, quería pasar por esto como para que no. Bien que ahí lo cierro y no pasa absolutamente nada. Si yo no hubiese iniciado como administrador, me hubiesen aparecido 3, 4 carteles de error, ¿sí? Pero ya es un problema del SAM, no sé por qué no lo arreglan a eso. Bien, Profe, sí. ¿y el SAM para qué nos sirve? O sea, qué herramienta, qué utilidad nos da el SAM? El SAM lo que permite hacer es la conexión del servidor, tanto Apache como MySQL, ¿sí? Es la aplicación que permite esa conexión, la apertura de los dos puertos, ¿sí? Ah, Y está de bien. paso es una interfaz rapidita que te permite a través del botón admin entrar a la interfaz de PHP ¿sí? Pero es para eso, básicamente. Si nosotros Oh, no tuviésemos abierto el puerto de Apache y de MySQL, no podríamos entrar nunca en PHP No podríamos, no hay chance. ¿Sí? Porque de alguna forma tenemos que poder abrir esos puertos.
¿sí? Eso ya es parte más de puertos, de red, de protocolos y demás, ¿sí? Nosotros concentrémonos en que funcione cuando instalamos SAML y que podamos abrir esa ventana, esa interfaz, ¿no? Pero es bueno que lo preguntes para entenderlo mejor, ¿sí? Ahí está. Ok, profe, gracias. Nada, por favor. Bien, vamos a otro punto que es bastante más importante que los que estuvimos hablando anteriormente de las relaciones y demás, que es la normalización de base de datos, ¿sí? La normalización, vamos a ver el concepto primero, es un proceso fundamental en el diseño de base de datos que tiene como objetivo reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos. Esto se logra mediante la división de las tablas y un formato más eficiente y lógico. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere a eliminar redundancia? ¿Sí? A que hay cosas que por ahí, hay atributos, ¿sí? Que por ahí no necesitaríamos tener en una tabla cuando la podemos tener en otra, ¿sí? Para aquello tendría que tener, por ejemplo, Para no repetir, profe. también, para no repetir, tal cual, pero a ver, ¿qué es lo más importante? Para aquello querría tener, por ejemplo, un atributo, supongamos que estamos hablando de productos, ¿no? De productos en sí, que tienen un precio, una cantidad, que tienen un nombre, una descripción, un número de serie. Ahora, ¿de qué Bueno, me en sirve a mí ese, que... Sí, profe, perdón. se me ocurre como ejemplo que si tenés un producto que es como un commodity, que es igual, no te importaría el color del producto si no es lo que hace la venta, por ejemplo. Tal cual, sí, eso podría ser. Pero además, a lo que me refiero más que nada con el tema de estructurar bien una tabla, me refiero también a la parte de, supongamos que yo tengo un atributo dentro de esa tabla que yo le decía de productos, que tengo un atributo que se llame categoría, ¿no? Y que yo esa categoría, en realidad, no debería tener que estar escribiendo electrónico o tecnología, por ejemplo, mueble, administración. No debería tener que escribir a mano todo eso. Yo lo que puedo hacer para evitar eso es tener otra tabla que sea de categorías, solamente de categorías. Entonces, yo en esa tabla puedo poner categoría, nombre de categoría, tecnología, electrodoméstico, administración, mueble, bazar, puedo poner todo eso ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a cargar un dato en la tabla de productos, cuando me toque elegir la categoría de la categoría, ¿no? Voy a elegir la categoría ya precargada por la otra tabla. Entonces directamente no se va a repetir ese nombre y vamos a evitar ese mayúscula minúscula que tenga una letra de más, una letra de menos, ¿sí? O sea, evitamos eso. Entonces, cuando nosotros después querramos filtrar datos, hacer una búsqueda, un filtrado de mis categorías existentes, ¿sí? Electrónica, que sea solamente electrónica y que no esté electrónica, electrónicas, que no esté escrito de esa manera, que tenga una sola categoría de ese tipo. Entonces, de esa forma, estamos normalizando nuestra base de datos, ¿sí? La estamos normalizando como tiene que ser, la estamos estructurando como tiene que ser, y estamos eliminando redundancia de datos y estamos también achicando esa información, ¿no? Para que el sistema piense mejor, para que nuestro gestor funcione más rápido, ¿sí? A ver, hoy en día todos tenemos compus que dentro de todo tienen una memoria aceptable o mejores, ¿no? Esto se inventó el tema de relaciones entre base de datos y el tema de redundancia de datos y demás, se inventó para aquellas computadoras en esos momentos, ¿no? Aquellos sistemas de almacenamiento que eran muy lentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De esa forma se ahorraban esa velocidad, ¿no? En cuanto al rendimiento, ¿no? Garantizaban velocidad y no tenían ese problema de que por ahí se colgaba la compu, tardaba mucho en cargar, ¿sí? De esa forma vamos evitando eso. Pero, ¿quién les dice que a lo mejor tenemos una tabla con millones de datos y ahí sí se nos empiece a ralentizar, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlo normalizada esa tabla. Bien, ¿cuál es el objetivo de la normalización?
Eliminar redundancia, ya lo habíamos dicho. La normalización elimina la duplicación de datos. Perfecto, duplicación de datos. ¿A qué se refiere? Al tema de los ID, ¿no? El tema de los ID, que hay un identificador único. El tema que le decía lo de hace un ratito, lo de categorías, ¿no? Que tengamos un solo nombre de categoría, un solo tipo de categoría y no tengamos 3 del mismo tipo, ¿no? 3 electrodomésticos, cuando tendríamos que tener uno, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que mejora la eficiencia del almacenamiento, bien, lo que les decía, y reduce el riesgo de inconsistencia en los datos, bien. Otro objetivo que tiene la normalización, mejorar la integridad. Al minimizar la redundancia, se fortalece la integridad de los datos y se reduce la probabilidad de errores de actualización, inserción y eliminación. ¿Sí? Esto también se lo van a agradecer mucho a la normalización cuando quieran insertar, eliminar o actualizar datos dentro de sus tablas con SQL, con código. Ahí se van a acordar de la normalización, a decir, menos mal que estructuré la tabla como tiene que ser. Bien. Simplificar consultas. ¿Sí? Esto de consultas, vamos a hablar muchísimo de consultas. La estructura normalizada facilita la realización de consultas complejas, ya que los datos se organizan de manera más clara y lógica. ¿A qué hace referencia consultas? A las búsquedas que vamos a hacer dentro de nuestra base de datos a través de nuestro famoso MySQL. Cuando hagamos consultas sobre nombres, apellidos, o sobre pedidos, o sobre llaves foráneas y demás, generalmente usamos ese nombre, consultas. ¿Sí? Consultas, esa consulta hace referencia a select. Nosotros vamos a usar mucho la palabra reservada select. ¿Sí? Es lo que más vamos a usar. ¿Bien? Aumentar la flexibilidad. La normalización permite una mayor flexibilidad en la modificación y mantenimiento de la base de datos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Me siguen, chicos, hasta acá? ¿No se me están durmiendo? ¿Entienden bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Una pregunta. Ujú. ¿Qué pasa si en un primer momento, calculo que igual lo veremos después, un campo que parecía no tener peligros de redundancia o no ser muy, muy amplio, en algún momento después se puede incorporar una tabla, por ejemplo, para justamente evitar la redundancia? Vos, perdón, pero vos te referís a una base de datos que ya esté creada, ¿no? Sí. Si vos quisieras crear una nueva, si vos quisieras crear una nueva entidad, ¿no? Para eliminar redundancia, para estructurar mejor la base de datos, ¿a eso te referís? Exacto. Bien, ¿qué problema podemos llegar a tener con eso? ¿Se puede hacer? Se puede hacer perfectamente. ¿Qué problema podemos llegar a tener con eso? Que si yo ya tengo una base de datos creada y creo una nueva entidad para mejorar para eliminar esa redundancia y demás, lo que va a pasar es que a partir de mis nuevos datos ingresados, va a aparecer ese dato nuevo, ¿no? Ese dato nuevo, esa redundancia, ¿no? Eso que vos me decías, esa eliminación o agregación de algo más, va a aparecer, pero a partir del producto nuevo ingresado. El resto no va a tener eso. Lo anterior, ¿no? Lo anterior, eso no lo va a tener. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Si vos tenías una tabla con 6 campos, ¿no? Y luego agregaste uno más, lo que va a pasar es que vas a insertar datos nuevos, se va a cargar con el nuevo atributo perfectamente, pero a lo anterior, una de dos, o no se carga nada, o si lo tenés de manera automática, se te va a cargar un dato automático, ¿sí? Sin que vos lo pidas. Se te va a agregar solo porque como toma datos nuevos, lo anterior también tiene que tener datos. Entonces, tiene que sí o sí cargar con algo. Entonces, ¿cómo te lo va a cargar? Con null o con NA. Te lo puedes llegar a aplicar con alguna de esas, con alguno de esos datos, ¿no? ¿Se entiende? No sé si era esa tu pregunta. Sí, más o menos va por ahí. Capaz, quizás, o sea, antes de hacer una cosa por el estilo, habría que
O al hacerlo hay que normalizar todos los viejos, de alguna forma. Bien, bien, ahí quería llegar. Cuando ustedes hagan una base de datos, antes, a ver, ahora porque vamos a ejercitar, vamos a practicar, pero cuando ustedes están haciendo un programa, ¿sí? La base de datos que ustedes creen les tiene que permitir el crecimiento, ¿sí? El crecimiento en cuanto, si yo quiero poner un nuevo atributo, que me deje poner ese atributo y no me perjudique al resto de los datos, ¿no? ¿Qué se puede hacer o qué hacen muchos? Ponen el nuevo atributo y lo anterior que esté como está, pero dicen, bueno, a partir de este registro empieza con lo nuevo. El registro para arriba, bueno, eso en ese momento no tenían, por ejemplo, una categoría. No lo tenían y listo. ¿Sí? Lo hacen de esa manera. Entonces, filtran esa búsqueda de ese nuevo atributo para que no muestre esa información vacía, ¿no? Eh, pero ¿qué les aconsejo yo cuando estén en una empresa trabajando o cuando tengan que hacer su primer programa por primera vez? ¿Qué les aconsejo? Diseño, entidad, relación o diagrama, entidad, relación, ¿sí? Tenemos que hacer el diagrama primero y estar recontra seguros de que esa es su base de datos y cómo va a funcionar, ¿sí? No podemos permitirnos errores después, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre tratemos de, si vamos a crear una base de datos, crear las entidades que tienen que hacer, que hacer, eh, y hacer los tipos de relaciones que tienen que hacer. Ahora, ¿podríamos generar una relación entre una tabla y otra después? Sí, podríamos hacerlo. Pero tendríamos que tratar de que eso no nos perjudique en el resto de la base de datos. Es muy complejo, sí, pero ya se van a ir dando cuenta cuando los haga hacer una llave foránea y uno sin querer la haga primero sin haber metido datos y que después les diga que no pueden cargar porque ya hay datos cargados o demás, ¿sí? Ya se van a ir dando cuenta, ¿sí? Pero espero haber respondido tu duda, ¿sí? Pero es así. Si queremos, la idea sería que traten de estructurar de manera correcta primero su base de datos y después no tener errores. Ahora, lo que conviene hacer con esto que vos me decías es crear una base de datos desde cero, tratar de estructurar la tabla como tiene que ser y después importar los datos directamente. Importan el registro, ¿sí? De lo que tengan en una tabla. Van importando esos datos. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos, esa Sí, sí, parte? Bien. sí, se entiende. Entonces, A lo que iba es que no. Primero, siempre hay cosas nuevas. Y lo otro es que, bueno, a veces en el momento la inteligencia no prevé todas las variables con toda la mejor intención, pero a veces siempre suele ocurre pasar. Yo algo. sabía la cantidad de bases de datos que tuve que eliminar y hacerlas de vuelta porque nunca terminaba de entender cómo. Siempre que hacía mi base de datos me parecía perfecta. Después cuando me ponía a hacer mi página web o algo, decía, uy, pero pucha, tengo este atributo que en realidad no lo voy a usar nunca. ¿Me entendés? Y yo y había cargado los datos ya. Entonces, ahí es donde te empezás a dar cuenta de cosas. Pero ¿cómo lo aprendés? Con la práctica, con la práctica, con la práctica. Y cuando armes un montón de bases de datos, un montón de tablas, cuando ya la tengas re clara con eso, ahí vas a empezar a entender mucho más de la normalización. Y tus bases de datos te puedo asegurar que van a ser cada vez mejores, ¿sí? Nunca perfectas. No existen tablas perfectas. Pero podés ir haciéndolo cada vez mejor. A ver, hoy en día con la inteligencia artificial están casi perfectas, ¿no? Pero bueno, eh, lo vas a ir aprendiendo con la práctica, eso es así, ¿sí? Lo mismo que programación. Tus primeros códigos de programación, cuando los veas después de 10 años en un futuro, cuando veas tus códigos, vas a decir, este código escribía yo, estos comentarios hacía. Sí, porque te vas dando cuenta que con la práctica lo vas mejorando, ¿sí? Bien, chicos, esto no solamente para el alumno, sino para el resto que por ahí tenía este tipo de dudas, ¿no? Bien, Profe, sí. una consulta. ¿Hay un límite a la cantidad de datos o hay algo que te limite? ¿Cuántos datos puedes utilizar? Muy buena pregunta. ¿Existe límite? Existe límite, sí, Yo sé nada que es almacenan grandes cantidades de datos, pero claro, o sea, a ver,
¿Existe el infinito en base de datos? No, no existe el infinito. Siempre tiene un final. Pero ¿qué pasa? Con los datos que nosotros podemos poner, ¿sí? A ver, va a requerir un incremento. Va a requerir un incremento. ¿Por qué? Pero no por nuestro gestor. Nuestro gestor no tiene la culpa de eso. Yo el gestor podría poner todos los datos que quiera. Podría tener millones y millones de registros y no va a pasar nada. El problema es en su almacenamiento, ¿sí? El almacenamiento tiene ese límite, ¿se entiende? O sea, va a pedir más espacio porque no hay espacio en almacenamiento y van a tener que recurrir a, por ahí, más espacio de disco, ¿no? Pero En eso, la no nube tiene un también. límite. ¿Cómo, perdón? En la nube En también. la nube, tal cual, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo varias páginas de internet y estoy trabajando justamente con servidores de PHP Ahora, ¿quién controla ese almacenamiento? Nosotros, cuando pagamos a un servidor y que le decimos quiero con este límite de almacenamiento. Bien, cuando vayan a llegar al límite, ese servidor les dice, está llegando a tu límite de almacenamiento. Si querés más almacenamiento, págame tanto. Bueno, tenemos que pagarlo, nos guste o no, porque necesitamos seguir ingresando información, ¿no? Entonces, no, el número infinito no existe, pero sí tiene un límite. Y el límite es el almacenamiento, no el gestor, ¿sí? De Profe, el otro último, día sí, leí por ahí, perdón, el otro día leí por ahí que Netflix tiene una base de datos. sí, Imagínese tal la cual. cantidad de datos que debe tener. Tiene millones y millones de usuarios, imagínate. Ahora, ¿qué tiene Netflix? ¿Qué tiene, por ejemplo, la tienda de Amazon? ¿Qué tienen eso? Bueno, Mercado Libre y muchas empresas muchas web que almacenan muchos productos, tienen muchos usuarios registrados como Facebook, Instagram y muchas redes sociales. Generalmente usan servidores, ¿sí? Servidores de Amazon, por ejemplo, Amazon Web Service, que te ofrecen servicio en la nube y te ofrecen espacio ilimitado. El ilimitado en realidad no es ilimitado, pero esos servidores lo que hacen es ponerte más almacenamiento cuando ven que te estás quedando con poco, te van poniendo más almacenamiento, ¿no? Ah, bien, bien. Entonces, no tiene un límite la base de datos. Puedes tener millones de datos y el programa va a seguir funcionando, ¿sí? No pasa nada. Lo que sí tiene límite, aunque es muy difícil que lleguemos a ese límite en años luz, es la longitud que nosotros les demos a nuestros datos. Por ejemplo, si yo tengo un varchar, como les había dicho en la clase anterior, y lo tuviese con una longitud, ¿sí? Si yo usara un texto, por ejemplo, que permite una longitud gigante, podría escribir todo lo que quisiera y no voy a tener ese límite. Tendría que escribir demasiado como para que una enciclopedia, como para que me corte ahí y me diga, no, hasta acá llegaste porque este es tu límite, ¿sí? Lo mismo que el entero. El entero te permite hasta, creo que 4.000 millones y no sé cuánto. O sea, imagínate llegar a esa longitud. Tarda muchísimo, ¿sí? Entonces, y es más, si tenemos algún problema, se cambia a Big Int, que es mucho más grande, ¿no? Entonces, no, es bastante, es bastante bueno para eso el gestor de base de datos, ¿no? No tiene límite en sí, ¿sí? Tiene un límite, pero nunca vamos a llegar a ese límite, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muchas gracias. Perfecto. Sí, 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 gracias, Profe, profe, ¿Qué, clarísimo. qué les puede llegar a pasar? Que si tienen millones de datos, que la compu les empieza a andar muy lenta, o sea, su gestor que les empieza a andar muy lento. Pero puede ser por varios motivos. Una es la cantidad de datos que tengamos, otra es cómo esté normalizada nuestra tabla, que ustedes no van a tener error. Ustedes pueden hacer una base de datos y no van a tener error. Lo que sí, si está mal normalizada, le va a tardar mucho más en cargar esa búsqueda, ¿no? Cuando nosotros querramos ver todo el interior de la tabla. Cuando querramos ver todo el interior de la tabla y vemos que tiene 1 millón de registros, y va a tomarse su tiempito en mostrar, ¿no? Todos esos datos. Bien. Bueno, por último, formas normales. La normalización en realidad consta de 5 formas, /6, porque ahora se está inventando una forma más, la última forma, pero todavía no está muy del todo homologada, así que vamos a hablar de que existen 5 formas, ¿sí? De normalizar. Pero, la que más se usa, la más importante
y la que se usan en la mayoría de la base de datos son 3 formas normales, ¿sí? Así que ustedes preocúpense, si a ustedes nosotros les hacemos una pregunta en un parcial y les preguntamos cuántas formas normales existen, ustedes me dicen 5, ¿sí? Pero las que más se usan son 3, ¿ok? Se lo voy tirando como tip ahí para que lo tengan por si les sale esa pregunta en el parcial. Bien, ahora hablemos de las formas normales, ¿no? Primera forma normal, 1FN. De esta forma lo van a ver siempre en todos lados. 1FN, 2FN, 3FN. La 1FN elimina los grupos repetidos y asegura que todos los campos sean atómicos o no divisibles, ¿sí? Se asegura de que siempre tengamos nuestro identificador, nuestro único ID, ¿sí? Es nuestra clave primaria, ¿sí? Que tenga esa clave primaria. La tabla sí o sí tiene que tener una clave primaria, siempre, ¿sí? Bien. Segunda forma normal, garantiza que todos los campos no clave dependan por completo de la clave principal. Bien, siempre nuestras tablas van a depender de la clave principal. Cuando hagamos una búsqueda de una relación entre una tabla y la otra, siempre vamos a depender de nuestra clave principal. Y cuando hagamos una búsqueda de una sola tabla, siempre vamos a tener que hacer, siempre nos va a mostrar ese ID, ¿sí? A dónde corresponde, a qué ID corresponde ese registro, ¿no? Bien, tercer forma normal y la última, vamos a decirle, elimina las dependencias transitivas, asegurando que los campos no clave dependan solo de la clave principal. Bien, esto cuesta entender, pero si nosotros nos enfocamos para que ustedes entiendan cómo van a normalizar correctamente como tiene que ser. Si eliminamos redundancia, ¿sí? Si estructuramos nuestra tabla con las restricciones que tiene que tener, como por ejemplo, se los voy adelantando, me encanta adelantarme. Supongamos que yo les digo, quiero hacer la tabla de alumnos, perfecto, vamos a hacer un ID. Pero ese ID, para que esté bien normalizado, bien estructurado y demás, tiene que ser una primary key, que sería llave primaria, tiene que ser un not null, no tiene que permitir números nulos, datos nulos, y tiene que ser autoincrementable, ¿sí? Con el famoso autoincrement. Cuando nosotros veamos cómo se estructura una tabla, cómo se configura una tabla, vamos a ver esos tres primeros detalles, esas 3 primeras restricciones. Primary key, not null, autoincrement, ¿sí? Autoincrement, ¿qué significa? Que se va a ir autoincrementando, ¿sí? Se va a ir colocando un número después de otro de manera correlativa y de menor a mayor, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el proceso de la normalización? Identificar entidades, determina las entidades relevantes y sus atributos. Número 2, aplicar la primera forma normal, ¿sí? Eliminar grupos repetidos y asegurar la atomicidad de los campos. Número 3, aplicar la segunda forma, garantizar que todos los campos no clave dependan por completo de la clave principal. 4, aplicar la tercera forma normal, eliminar la dependencia transitiva de los campos no clave. No se mareen con esto, no se mareen con esto porque la clase que viene, el encuentro que viene, vamos a ver ejemplos de tablas y vamos a ir normalizando tablas nosotros, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo quedaría correctamente nuestras tablas normalizadas y relacionadas. ¿Sí, chicos? Bien. Bueno, beneficio de la normalización, por último, después vemos de normalización si quieren. Beneficio de la normalización. Ténganlo en cuenta, reducción de redundancia, mejora de integridad, simplificación de consultas y mayor flexibilidad, ¿sí? Esos son los 4 beneficios que tiene la normalización. ¿Por qué les digo que no se mareen? Justamente por esto, porque la clase que viene tengo actividades guardadas en las cuales vamos a tener que imaginarnos tablas, vamos a tener que ir imaginándonos esos atributos, cómo podrían estar correctamente estructurada esa tabla con otra tabla más, cómo podríamos hacer esa relación, identificar si es uno a muchos, muchos a muchos o uno a uno, ir viendo todo lo que vinimos hablando, llevarlo a la práctica. ¿Sí, chicos? ¿Alguna consulta? Espero no haberlos mareado, no haberlos hecho asustar.
Profe, otro beneficio de la normalización puede ser fácil acceso. Fácil acceso. Porque, o sea, el fácil acceso para ingresar a la base de datos? No, porque el fácil acceso a la base de datos en sí te lo da tu gestor de base de datos. ¿Sí? O sea, Bien. fíjate que nosotros en SAM, Sí. tenemos al costadito un listado de bases de datos. Y vos cuando seleccionas una, ya te abre todas tus tablas que tenés creadas. O sea, es facilísimo el acceso, te lo abre rapidísimo. Sí te da un fácil acceso y más rápido a consultas de una tabla hacia otra o de datos dentro de una tabla en sí. En ese sentido sí te da fácil acceso. ¿Sí? Profe, Bien. Sí, ¿se me escucha? sí, perfecto. Ah, joya. Tuve problemas con el micrófono hace un toque, estuve resolviendo eso. No hay Mi problema. pregunta era, en ese momento, si es necesario descargarme, en este caso, su QL, o lo puedo instalar en la extensión en Visual. Bien, a ver. Podés podés instalar la extensión en Visual, sí, no hay ningún problema. Pero vas a estar obligado a escribir todo el tiempo con código SQL. No vas a poder usar una interfaz, ¿se entiende? Vas a tener que estar obligado a Ok. entender SQL a pleno, si querés hacer lo que nosotros vayamos haciendo en consultas rápidas de un lugar al otro, con botones y demás, vos lo vas a tener que hacer todo a través de consultas SQL, ¿se entiende? Pero podés hacerlo, no hay ningún problema, eso es preferencia de cada uno. A ver chicos, yo no los obligo a usar una herramienta en sí, yo no les digo, tienen que usar SAM, no. Yo les aconsejo usar SAM para que sigan la dinámica de la clase, ¿no? Para que Ah, me no, vayan siguiendo. Sam lo tengo y estuve haciendo un par de actividades y Bien, cositas, pero bien. más que nada para ir aplicando también, o sea, porque tenía las dos, ¿viste? Y como Sí, me apareció su QL ahí, diferentes versiones de su QL, dije, bueno, me descargo esas extensiones a Visual, así ya lo tengo todo ahí. sí, no Tengo hay ya problema. Python, tengo Git, tengo todo ahí, así que lo pongo ahí No hay también. problema. Y si lo podés ir practicando en Visual Studio Code, genial, ¿sí? Genial porque Oye, seguramente en las últimas clases estemos viendo conexión de programación con base de datos, cuando vamos a hacer llamadas a una base de datos desde nuestro código de programación, ¿sí? Así que excelente, ¿sí? de una, Mejor, de una. mejor si lo queréis ir practicando. Dale. Bien. Pum. Perdón, no leí una sola parte del chat. La Mac es única, exactamente. Buenas noches. Perdón, buenas noches, recién leo. A ver, sí, clarísimo, profe. Bueno, profe, ¿sabes si Linux es mejor que Windows para optimizar la compu? 100% sí, es mejor Linux, ¿sí? Por cuestión de que el sistema operativo permite un mejor rendimiento, es mucho más liviano eh, y no te traba tanto al momento de querer hacer cositas dentro del sistema operativo, así que si quieren aprender Linux, se los aconsejo, es lo mejor que hay. Yo siempre tuve ese desafío de aprender Linux bien, con perfección, pero la verdad que no, necesitas demasiado tiempo. Es demasiado complejo Linux. Prefiero, y creo que todos preferimos Windows por una cuestión de que es muy amigable, ¿no? Haz doble clic de acá, allá y ya está. Bueno, chicos, esto fue la clase 2 de base de datos, comisión CID, primer encuentro. Espero no haberlos asustado, espero que me hayan seguido, que no se me hayan dormido, ¿sí? Cualquier cosita saben que me pueden preguntar por el chat del campus. Hoy estuve contestando algunos mensajitos. Les pido perdón si por ahí tarda en llegar ese mensajito. Lo que pasa que ya depende de Moodle, ¿no? De qué tan Profe, rápido llegan los mensajes. Sí, ¿hay clase de apoyo el sábado?